Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con el empresario, industrial, agricultor y profesor universitario Marcos Ariquia. Estamos hablando sobre las 4 claves para pasar del modelo rentista al modelo productivo, para realmente conectar al país con la productividad. En la época del presidente Pérez. Pérez, Pérez 1, ¿no? Pérez 2. Pérez 2, ya en este caso Pérez 2. Yo me opuse a esa forma de gobierno y ellos me pusieron como ejemplo los tigres asiáticos. Entonces agarré un grupo que se llamaba McKinsey, un grupo internacional, y nosotros estudiamos todos los grupos que habían tenido éxito en lo social y en lo económico. Y salieron en esa época Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Singapur, algunos parecidos a nosotros con petróleo, otros sin petróleo, y tomamos qué era lo clave, las variables clave que tomaron todos ellos. Hoy en día lo sabe todo el mundo, pero voy a repetirla. La primera es una visión compartida entre todos. Es decir, todo el mundo tenía la visión de lo que iba a ser el país. No era ninguna sorpresa, sino todo el mundo sabía dónde íbamos, por qué íbamos, cuáles iban a ser los beneficios, cuáles iban a ser los sufrimientos. O sea, una visión que delineara el rumbo del país en los próximos 40 años. La segunda cosa era una visión productiva, es decir, el país tenía que producir lo que consumía. Inclusive Corea del Sur, que mucha gente no lo sabe, al principio prohibió las inversiones extranjeras, porque las inversiones extranjeras se llevaban dinero afuera. Entonces era apuntalar las inversiones internas para producir para Corea y para producir para el mundo. Y dar incentivos de exportación que llegaron hasta ser el 100% de lo que tú exportabas. Pero lograron hacer que poco a poco Corea fuera un país exportador. La tercera era la educación. La educación, los presupuestos de educación en nuestros países van más hacia lo universitario y menos hacia la educación primaria. Como ellos tenían un país que era, el 50% de la gente era borracha, muchos no conocían a su papá o a su mamá por la guerra que había existido en Corea. Entonces, los colegios primarios tomaron una importancia importante y le dieron buena alimentación, 2 comidas al día, con la condición que la gente se trajera una gorrita al principio, después tenían que ir en su flujo. Las personas que no tuvieran su gorrita o su uniforme escolar no podían comer, no podían entrar ese día y pasaban una semana sin comer o sin poder entrar. Entonces la gente tenía la disciplina, le dieron la disciplina de lo que tenían que hacer y le dieron los valores también y los principios hacia la nueva Corea y cómo cada uno iba a encajar dentro de esa nueva Corea. Entonces, los valores morales de Corea se hicieron en ese momento, porque la Corea anterior, después de la guerra, era terrible. La tercera cosa que hicieron fue la agilidad al cambio. ¿Cuál era la agilidad al cambio? Que los gobernantes no gobernaban para el partido, sino gobernaban para los empresarios. Es decir, una vez cada 3 meses, cada ministro tenía que dar con los empresarios de su área un informe al pueblo de cómo iban. Entonces, si te sorprenderá, por ejemplo, Daewoo era una empresa textilera. Y Samsung igual, y Toyota también en Japón. Sí, empezaron con textiles, pero cuando empezaron a exportar, fueron inmigrando a otros tipos de empresas. Y entonces, cada ministro se sentaba y le preguntaba al empresario qué necesitaba para poder cumplir su plan. El empresario tenía que presentar un plan que involucrara 2 cosas, la incorporación de mano de obra y la incorporación a las exportaciones. Y por lo menos el 50% de lo que fabricaba tenía que ir a la exportación y el otro 50% al país interno. Y el apoyo económico era absoluto. Y inclusive a veces se agotaba el dinero, entonces me acuerdo de un empresario de Corea del Sur que me dijo que como se agotaba el dinero, le daban el dinero en las estampillas que usan las botellas de licor. Para poder, le dice, bueno, toma las estampillas, véndelas tú y con eso ten dinero. Pero el objetivo,
con eso te quiero explicar que el objetivo era producir. El objetivo era que tenían que producir. Y esas empresas fueron poco a poco volviéndose cada vez más grandes y terminando arropando multimillones de personas, miles de personas. Hoy en día yo no sé si Samsung dará trabajo a más de 1 millón de personas y cada una de ellas fue creciendo. Y en eso la política no jugó su papel. No hubo Sí, obstáculos desde el punto de vista político, cálculos. Esa es la diferencia, ¿ves? La diferencia es estar claro en que tienes que producir. Si te pones a sacar que, bueno, si es negocio, yo no puedo dar incentivos. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón pasó lo mismo. El comercio dijo, no, nosotros no vamos a permitir sus productos porque están incentivados. Bueno, entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, como nosotros tenemos devaluaciones, entonces tú exportas, que te abran la carta de crédito y yo calculo el dólar futuro que va a estar la moneda y te pago sobre ese dólar futuro. Al final nunca llegaba ese dólar, pues tú tenías un 50% de incentivo igual. Sí, que era una buena... Siempre hay formas, si tú estás claro que lo que tú quieres es que tu país produzca, hay formas de que se produzca. En Venezuela se produjo mediante la protección de la industria y la protección no fue mala, lo que fue malo es no forzar a la industria a exportar. ¿Tú te acuerdas en la época del presidente Lucinchi, que inclusive se llamó contrabando de extracción, que muchos empresarios empezaron a exportar y lo llamaban contrabando de extracción? Oye, qué bueno hubiera sido si lo hubiéramos organizado como debe ser y lo llamáramos exportaciones. Incentivadas, no importa. Y que esas empresas pudieran exportar y ir creciendo cada vez más, arropando más gente, dándole mejor oportunidad a la gente. Apalancándose en la exportación. Claro. Así es. Antes de irnos, Marco, la industria hotelera en Venezuela, ¿cómo está la industria hotelera? Bueno, hoy en día la industria hotelera está sumamente deprimida, no porque no tenga ocupación. Primero se han cometido 3 errores para mí fundamentales. Es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, que ahora los norteamericanos necesitan visa para entrar a Venezuela, bueno, eso es como escupir para arriba. Y perdona que te lo diga de esa forma, porque el mayor turismo que teníamos era del norte, entonces ahora no viene nadie. Claro, porque Es por eso yo no voy a sacar la visa. A sacar ninguna visa. Vienen europeos, pero Europa está más lejos. Después hay una propaganda, y en eso sí coincido con el gobierno, una propaganda terrible contra Venezuela, diciendo que es un país inseguro, que es un país difícil. Y es verdad, pues podemos tener muchas de esas dificultades, pero, por ejemplo, ¿por qué no poner una aduana en el Salto Ángel, en Canaima, y podríamos llevar los vuelos directamente a Canaima, o directamente a La Tortuga, a los Roques, y pones una especie de aduana independiente? Entonces no estás llegando a tierra firme, estás llegando a sitios donde es seguro. O sea, hay que organizar la parte, pelear contra esa parte que tenemos, porque yo no creo que el problema de la inseguridad lo vamos a resolver tan rápido como quisiéramos, pero sí podemos resolver el problema individuales de turísticos que podemos tener en las diferentes zonas. Yo, por ejemplo, estuve hace poco en Tucacas, por allí, pues iba hacia el estado, hacia Falcón, hacia el pueblo de Píritu y Tocópero, y pasé por allí y eso es un cementerio de posadas y de hoteles, aquella cosa da lástima, ¿no? Da dolor, la soledad que hay allí. Y además las tarifas, imagínate, si tú calculas el dólar libre que está en 700, 800, no sé ya ni cuánto está, y multiplica las tarifas que tiene un hotel, estás hablando de un hotel 5 estrellas de $20, 30 si es muy caro. El local no lo puede pagar, el de afuera le parece un regalo, pero tampoco viene porque no hay servicios tampoco. Porque le es muy difícil venir por la dificultad de conseguir la visa, los permisos, los pasajes, la conexión. Sí. Nosotros teníamos antes en el Hotel de La Guaira aproximadamente 150 tripulaciones que venían todos los días a dormir en el hotel. Hoy en día quedarán 20. Muchos de los vuelos han sido cancelados, los vuelos europeos. ¿Y cómo hacen para no cerrar? Bueno, con servicio, gracias a Dios, nosotros el turismo interno nos da las suficientes posibilidades para seguir y hemos logrado, tenemos creo que un buen personal, bien entrenado y bueno, no me quiero hacer propaganda, pero creo que estamos mejor que muchos que no han reinvertido en sus hoteles
y eso ha hecho que sus hoteles decaigan, nosotros seguimos invirtiendo. Pero existen buenas cadenas aquí también que han funcionado bien. Ya terminando, ¿cómo estás tú en cuanto a optimismo, Marcos? Bueno, tú sabes que yo tengo un problema, yo soy muy pichirre, tú lo sabes, y hice mi mejor inversión en Venezuela, la única que no quiero perder, que es la del Cementerio del Este. Entonces yo no me voy